Sebastián de Belalcázar fue una figura clave en la conquista española de América, particularmente en el territorio que hoy le pertenece a Colombia, por haber fundado las ciudades de Cali y Popayán. Gracias a su desempeño en las campañas de expansión desde el sur, en 1540 el rey de España lo nombró adelantado y 2 años más tarde le otorgó el cargo de gobernador de Popayán y otras regiones del suroccidente del actual país. Pero la historia contemporánea y sobre todo la memoria de los pueblos originarios develarían la otra cara del conquistador. Detrás del título y del prestigio, Belalcázar encarnó la violencia fundacional del orden colonial, la ocupación de territorios, la destrucción de culturas y el sometimiento de las comunidades indígenas. Hoy les voy a contar la historia de Sebastián de Belalcázar, una figura que continúa dividiendo a la sociedad colombiana. Mientras algunos le rinden homenajes, otros luchan por derribar sus monumentos. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta ese tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, X, TikTok y Facebook como @lachilito. Comenzamos. Biografía. Aunque se desconoce el día exacto de nacimiento de Sebastián de Belalcázar, la mayoría de historiadores concuerdan en que vino al mundo entre 1480 y 1490 en la villa de Belalcázar, en aquel entonces perteneciente a la corona de Castilla del Imperio Español. Al nacer, sus padres lo llamaron Sebastián Moyano y Cabrera, pero al llegar al Nuevo Mundo adoptó el nombre de Belalcázar en homenaje a su lugar de origen, como solían hacer muchos conquistadores de su tiempo. Quedó huérfano a temprana edad y fue cuidado por su hermano mayor. Una vez que alcanzó la adultez, cruzó en mar a lo que hoy es conocido como América. Los historiadores formularon dos teorías que explican por qué Belalcázar pudo haber tomado la decisión de abandonar su tierra natal. Una versión apunta a que pudo haber viajado a América en la tercera expedición de Cristóbal Colón en 1498 en búsqueda de un futuro más próspero, ya que vivía en la pobreza. Sin embargo, el cronista e historiador Juan de Castellanos, autor de Elegías de varones ilustres de Indias, relata otra versión. Según él, Sebastián de Belalcázar huyó de España alrededor del año 1507 tras haber sido acusado de asesinar un mulo, un delito que en aquella época podía significar un castigo severo. Sea cual sea la razón, lo cierto es que una vez llegado al continente, Belalcázar se convirtió en un explorador amigo de importantes conquistadores como Francisco Hernández de Córdoba y Francisco Pizarro, con quienes inició expediciones por varias comunidades de estas tierras. Si bien en la contemporaneidad es recordado por sus actividades en el territorio que hoy se conoce como Colombia, lo cierto es que antes de llegar aquí pasó por otras regiones que en la actualidad pertenecen a Nicaragua, Panamá, Honduras, Perú y Ecuador. En 1514, Belalcázar se unió a la gran expedición dirigida por Pedro Arias Dávila, gobernador de Castilla del Oro, territorio que abarcaba la región del Darién en la actual frontera entre Panamá y Colombia. Por su desempeño, Belalcázar fue nombrado capitán, puesto en que comenzó a forjar su reputación como hombre de armas y conquistador. Varios años más tarde, en 1524, acompañó a Francisco Hernández de Córdoba en la conquista de Nicaragua. Tras la hazaña, Belalcázar fue nombrado como alcalde de la ciudad de León. Permaneció en el cargo hasta 1527, cuando viajó a Honduras debido a disputas internas de los gobernadores españoles. Lejos de conformarse con cargos administrativos, sus aventuras continuaron.
En 1532, Belalcázar se unió a Pizarro para luchar contra las tribus incas en lo que hoy es Perú, y luego continuó su paso conquistador hacia Quito, la actual capital de Ecuador. Sin embargo, cuando su campaña llegó al lugar, no encontró las cosas como esperaba. Según cuentan los libros de historia, Quito, que había sido bastión del Imperio Inca, fue incendiada por el caudillo Rumiñahui, luego de haber enviado los tesoros hacia territorios pertenecientes a los Andes. Cuando Belalcázar llegó, solo encontró cenizas, y sobre aquellas ruinas fue fundada San Francisco de Quito, en honor a los misioneros franciscanos. Esta conquista fue muy importante para la historia colonial, ya que consolidó el dominio español en esta región andina. A pesar de que todas estas hazañas fueron importantes triunfos para Belalcázar, en la historia su nombre quedaría ligado a conquistas que emprendió después, cuando sus expediciones lo llevaron al territorio que hoy conocemos como Colombia. Belalcázar y Nueva Granada. Recién en 1535, Sebastián de Belalcázar llevaría adelante una de las conquistas que lo mantiene vigente en la historia de Colombia, la conquista de Popayán. Según contaron los cronistas de Nueva Granada, como Pedro Cieza de León y Fray Pedro Simón, Belalcázar partió desde Quito en búsqueda de riquezas y nuevas gobernaciones, por lo que avanzó hacia el norte, por los territorios al sur de la actual Colombia. En este viaje lo acompañaron aproximadamente 250 soldados españoles y un número indeterminado de indígenas que estaban sometidos desde la conquista de Quito. Más allá de la preparación, al llegar a la región de Popayán, las cosas no fueron fáciles. Se encontró con la resistencia de pueblos originarios como los pubenenses, yanaconas, timba y guambianos, que armaban un frente de aproximadamente 1000 hombres. La batalla impulsada por Belalcázar no tiene un nombre oficial asignado por la historia. Sin embargo, es conocida como Entrada a Popayán dentro de las llamadas entradas de conquista. Este era el nombre que se les daba a las incursiones armadas de reconocimiento y sometimiento a los pueblos originarios. Según Cieza de León, los enfrentamientos duraron varios días. En un principio, los indígenas defendieron sus tierras con gran esfuerzo y resistencia. Aún así, Belalcázar, con el poder de la artillería y los caballos, logró vencer y tomar posesión de la comarca. Este hecho significó la derrota total para los pueblos locales. Muchos murieron en combate, mientras que otros fueron entregados como fuerza de trabajo esclava para otros conquistadores. Incluso los caciques fueron asesinados o apresados. Pese a que ya había usurpado y conquistado diversos territorios, la sed de colonización de Belalcázar no cesaba. Luego de tomar el control de lo que hoy es Popayán, siguió su recorrido hacia el norte y apuntó a Cali. En el Valle del Cauca, él y sus soldados se enfrentaron a la resistencia del cacique Petecuy y sus aliados. Los hombres originarios del lugar utilizaron sus armas de metales, piedras y madera. Eran muchos, estaban unidos y organizados, pelearon todo lo que pudieron, pero no pudieron resistir al arte de la guerra española. En pocas horas los conquistadores lograron desarticularlos, así como había sucedido en Popayán. Belalcázar y sus hombres tomaron las tierras y se repartieron a los pocos sobrevivientes como mano de obra para trabajos forzados. Una vez que tuvo tomada la región, Sebastián de Belalcázar fundó las dos ciudades, en 1536 Santiago de Cali y en 1537 Popayán. Lo que quiere decir que no solo tomó el control de los territorios, sino que además instauró el orden colonial español. En cada ciudad se construyó una iglesia, un cabildo y se designó a autoridades locales. Aquí vale la pena aclarar que las consecuencias para los pueblos originarios no solo fueron la destrucción demográfica y cultural. Además de ser diezmados por la guerra, por las epidemias traídas de Europa y por el trabajo forzado, estos pueblos sufrieron imposición religiosa, se destruyeron sus templos y lugares sagrados, y se los obligó a convertirse al cristianismo y a abandonar sus creencias y rituales ancestrales. Por supuesto, para la corona española, las hazañas de Belalcázar no eran más que notables éxitos para su imperio. Fue así como, gesto de reconocimiento, en el año de 1540, el rey Carlos I lo nombró como adelantado de España y lo designó como gobernador y capitán general de Popayán y de otros territorios cercanos como Santiago de Cali, Villas de Anserma, Guanacas y Neiva.
disputas territoriales y condena a muerte. Aunque Belalcázar había sido designado por el rey como gobernador legítimo de Popayán y una vasta zona que abarcaba el suroccidente colombiano, lo cierto es que en ese entonces las divisiones territoriales no se daban de forma tan sencilla. En territorios cercanos estaba ejerciendo el poder Jorge Robledo, el conquistador de Antioquia. El hombre había sido nombrado como autoridad por el virreinato de Perú y además reclamaba los territorios de Belalcázar como propios. Ambos creían tener derecho de conquista y gobierno sobre las mismas tierras, mientras que cada uno respondía a diferentes autoridades. En aquella época esto era algo usual, ya que el sistema colonial era así de caótico. Varios conquistadores reclamaban la misma jurisdicción con títulos superpuestos, y en este caso en particular, mientras Robledo respondía al virrey de Perú, Belalcázar lo hacía al rey del Imperio Español. Robledo se negó a reconocer la autoridad de Belalcázar sobre la región del Cauca, por lo que fue considerado como un rebelde y un usurpador. Pero no se trató solo de una cuestión discursiva. Belalcázar armó sus propias tropas y salió en búsqueda de quien pretendía atentar contra su poder y autoridad. Finalmente encontró a Robledo en Loma de Pozo, al occidente de Pácora, actual departamento de Caldas. Luego de un breve juicio, el 5 de octubre de 1546, Robledo fue condenado a muerte. La condena se ejecutó en el lugar a garrote, es decir, atándolo a un palo con una argolla al cuello, apretando hasta provocarle la muerte por asfixia. Luego de la ejecución de la pena, Belalcázar mandó a anunciar públicamente que todo se había hecho por orden del rey, como castigo a Robledo por haber alterado el orden en los territorios y haberse enfrentado a la autoridad real. Más allá de todo lo que dijera, la condena generó un enorme escándalo entre los colonos. Fue vista como una decisión arbitraria, totalmente guiada por la ambición de poder. Por más que Belalcázar quiso tergiversar los hechos, el juicio y la posterior condena no habían sido más que un vil acto político para eliminar a un rival. Fue aquí cuando María de Carvajal, la esposa de Robledo, viajó a España para pedir justicia. A partir de su denuncia, el Consejo de Indias, el máximo órgano de gobierno y justicia que tuvo la monarquía española para administrar sus territorios en América, ordenó un juicio contra Belalcázar. En 1550 fue suspendido de sus funciones y encarcelado hasta la llegada del juicio. El proceso tardó varios años en resolverse, pero al finalizar, Sebastián de Belalcázar fue hallado culpable y condenado a muerte, no solo por el asesinato ilegal de Robledo, sino también por los malos tratos contra los indígenas en sus campañas de conquista. La condena no fue ejecutada inmediatamente y quien había sido el gobernador de Popayán tuvo la oportunidad de apelar. Sin embargo, la muerte le llegaría igual. En 1551, tiempo antes de emprender un viaje a Europa para intentar resolver su situación, Belalcázar murió en prisión en Cartagena de Indias. Según algunas versiones, ocurrió de forma natural, pero otras fuentes indican que fue ejecutado, cumpliendo sentencia. El lugar de Belalcázar en la historia de Colombia. Aunque los últimos actos de Sebastián de Belalcázar en vida habían sido reprobables, lo cierto es que después de la independencia de Colombia, su figura solo fue enaltecida. Durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX, muchos de los conquistadores españoles, por supuesto incluido Belalcázar, fueron revalorizados desde una mirada criolla como fundadores de ciudades o pioneros de la civilización. Las élites de gobernantes hicieron esfuerzo en construir una narrativa que ligara el origen del país al progreso que para ellos había significado la colonización del territorio. Se enalteció a Belalcázar como fundador de Cali y Popayán, dejando de lado su papel violento en la conquista y las muertes que ordenó. Con esto no solo se buscó validar únicamente su rol en los libros de historia, sino que su figura está presente en el cotidiano de los colombianos. En su honor se levantaron estatuas, monumentos y se bautizaron calles. Por ejemplo, en 1937, en conmemoración de la Fundación Española de Popayán, fue inaugurada una estatua ecuestre de Belalcázar, realizada por el artista español Victorio Machado. Pero lo más controversial de todo el asunto fue que la estatua se ubicó en la cima del Morro del Tulcán, considerado un lugar sagrado para los indígenas, ya que se trata de un cementerio precolombino. Por la misma época, en Cali sucedió algo similar.
Con motivo del cuarto centenario de la fundación de la ciudad en 1937, la Junta del Cuarto Centenario solicitó también al escultor Victorio Machado la realización de una estatua de Belalcázar. En esta oportunidad, la obra fue realizada en bronce fundido y representa al conquistador español señalando con una mano hacia el Pacífico y con la otra sosteniendo su espada. Por supuesto, el costo del monumento estuvo incluido en el presupuesto del departamento, lo que incluyó el traslado en barco de España a Buenaventura y de allí hasta Cali en mula. Una vez en la ciudad, la estatua fue ensamblada y emplazada sobre un pedestal en una plazoleta sobre la colina que lleva el nombre del fundador. Por más que hayan pasado casi 90 años de la inauguración de estas obras, estos homenajes no dejan de resultar llamativos, teniendo en cuenta que tiempo antes de morir, Belalcázar fue suspendido de sus funciones como gobernador de Popayán y de los territorios cercanos, enviado a juicio y finalmente condenado a muerte por el asesinato de Robledo y el maltrato a los pueblos indígenas. Aires de cambio. 5 siglos después del periodo de conquista y colonización que tuvo a Belalcázar como uno de sus protagonistas, su figura continuó dando de qué hablar. A mediados del año 2020, el movimiento de autoridades indígenas del suroccidente difundió un comunicado en donde los llamados hijos del agua o descendientes del cacique Pubén y los Misak, ambos pueblos originarios del Valle del Cauca, escenificaron un juicio a Belalcázar. En este acto simbólico, el conquistador español fue imputado por una serie de delitos de lesa humanidad: genocidio, despojo y acaparamiento de tierras, desaparición física y cultural de pueblos originarios, hurto de patrimonio, esclavitud, tortura, violación de mujeres y ataque con perros. Finalmente, en septiembre de 2020, en Popayán, se llevó adelante la condena simbólica a Sebastián de Belalcázar. En la capital del Cauca, aquella que había sido una de las ciudades más importantes del virreinato de Nueva Granada, un grupo de indígenas de la comunidad Misak derribó la estatua del conquistador español, la misma que había sido inaugurada en 1937. De esta manera no solo tumbaron su imagen, sino que además reivindicaron la importancia sagrada del Morro de Tulcán, donde se encuentra el cementerio precolombino. Por supuesto, se desató una intensa polémica. Algunos celebraron el derribamiento de la estatua como un acto de dignidad histórica y cultural. Por ejemplo, el senador indígena Feliciano Valencia dijo: «Cae un símbolo de 500 años de humillación y dominación a los pueblos originarios». Otros calificaron el acto como expresión de violencia y barbarie. Por su parte, Juan Carlos López, quien en ese entonces era el alcalde de Popayán, anunció que se restauraría la estatua y que se volvería a instalar en el mismo lugar. Sostuvo que Belalcázar es parte de la historia que no se puede borrar y que la discusión cultural puede darse, pero no a través de la violencia. En Cali sucedió una situación similar. En abril de 2021, en medio de las protestas sociales por el paro nacional, un grupo Misak, también perteneciente al movimiento de autoridades indígenas del suroccidente, derribó la estatua de Belalcázar en Cali. Con ayuda de cuerdas y lanzando gritos de victoria, los indígenas tumbaron la estatua del colonizador, que reposaba sobre uno de los miradores. Al igual que sucedió en Popayán, el acto de protesta produjo revuelo. El grupo Misak sostuvo que lo hacían en memoria del cacique Petecuy, quien había entregado su vida para luchar en contra de la corona española. Además, argumentaron que tumbar la estatua era también reivindicar la memoria de las mujeres indígenas, quienes habían sufrido, además de agresiones, asesinatos y tortura, violencia sexual por parte de los conquistadores. En 2022, la estatua de Belalcázar fue restaurada y reinstalada en el mismo lugar en Santiago de Cali, pero a diferencia de 1937, el monumento está acompañado por una placa que reconoce a 18 comunidades ancestrales que tuvieron que hacer frente al ataque español en la época de la conquista. En la placa se resalta el valor y heroísmo de estos pueblos, y de esta manera se intenta mostrar las dos caras de la génesis del Valle del Cauca. En el caso de Popayán, aunque originalmente se contempló reparar y reinstalar la estatua de Belalcázar, la ciudad decidió no volver a colocarla en el Morro del Tulcán, por respeto a la comunidad Misak y ante el riesgo de futuros actos de vandalismo.
La decisión fue tomada luego de que las comunidades indígenas le expresaran al Ministerio de Cultura que el espacio debía dejar de usarse para homenajear figuras coloniales que representan la opresión. Llamaron a que se reconociera la historia completa, que incluya el sufrimiento y resistencia indígena. Conclusión. La figura de Sebastián de Belalcázar reúne en una sola biografía las luces y sombras de la historia colonial en América Latina, en particular de Colombia. Su nombre está ligado tanto a la fundación de ciudades y al trazado del orden político que heredaron los criollos, como a la destrucción y el sometimiento que padecieron los pueblos originarios. Durante siglos, su legado fue narrado desde la perspectiva de los que triunfaron mediante la imposición de la violencia, exaltando su papel de conquistador y silenciando las voces de los indígenas que quedaron sepultadas bajo la historia oficial. Sin embargo, los acontecimientos de estos últimos años, como la caída de sus estatuas y los reclamos de los pueblos originarios, dan cuenta de un significativo cambio de época. Hoy, gran parte de Colombia ya no mira a Belalcázar solo como el fundador de Cali o Popayán, sino también como símbolo de un pasado que necesita ser revisado con justicia y memoria. El debate en torno a sus monumentos no busca borrar la historia, sino ampliarla, recuperar lo que fue negado y darle lugar a las múltiples memorias que conviven en el país. Gracias por llegar hasta el final del video. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook, X y TikTok como @lachilito. Un saludo muy especial a los suscriptores y también a los miembros. Vamos a saludar en esta oportunidad a Asmet García Díaz. Asmet, gracias por tu apoyo conmigo y con mi equipo. Un saludo especial para todos, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.